Estamos aquí, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Venimos desde luego a presentar, como lo hicimos desde un principio, nuestra solidaridad con todos y cada uno de los migrantes que particularmente en las redadas de los últimos días han sufrido la detención, la separación de sus familias y también pues el abandono. En este sentido, el Grupo Parlamentario del PAN está presentando un acuerdo promovido y apoyado por todos, pero promovidos por los diputados federales de Baja California, y particularmente viene a presentarlo el diputado César Damián, diputado de Tijuana, que está de Baja California, y que trae precisamente el apoyo de cada uno de los diputados y senadores del Grupo Parlamentario. Le vamos a dar la palabra a él y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es inevitable que hoy hablemos de la crisis de personas migrantes en Estados Unidos, de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, que ha ocasionado Morena. Porque esta crisis, que se ha manifestado en varios elementos como impuestos a las remesas, redadas y deportaciones masivas, es ocasionado por el mal gobierno de Morena, por la corrupción, por sus relaciones y vínculos con la delincuencia organizada, que ha sido señalado públicamente por el gobierno de Estados Unidos. Esta crisis ocasionada por Morena ha afectado a miles de familias de personas migrantes en Estados Unidos, que están indefensas y en el abandono. Hacer política es algo serio, y eso no lo ha entendido Morena. No estamos para bromas, no estamos para improvisaciones, ni estamos para tomar esta crisis a la ligera. Las bromas nos están saliendo caras. Si no, veamos lo que pasó con la broma que hizo lamentablemente el presidente del Senado de la República, y que tiene como consecuencia un impuesto mayor a las remesas que mandan los mexicanos en Estados Unidos. Por una broma. No estamos para esa política. Necesitamos expresar nuestra solidaridad. Y por eso en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la mano de mi compañera diputada Eva María Vázquez de Mexicali, decidimos presentar un punto de acuerdo junto con todas y todos los diputados de Acción Nacional para exhortar al gobierno mexicano a que sea serio y profesional, a la presidenta de la República, para que no haga los llamados que ha hecho a las manifestaciones, porque se malinterpretan. Porque hacer uso de la voz como jefe de Estado lleva una gran responsabilidad, y desafortunadamente en los gobiernos de Morena no han estado a la altura. Estamos exhortando al gobierno para que pase a la acción de defender a los migrantes. ¿Dónde está el desplegado de los gobernadores de Morena solidarizándose con las personas migrantes? Porque hemos visto desplegados solidarizándose con los gobernadores corruptos. Esperaría solidaridad de los gobiernos de Morena con las familias migrantes. No lo hemos visto. Y no he visto tampoco a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, defendiendo a las personas migrantes. No la he visto cruzando la frontera, dialogando con su homólogo, el gobernador de California. No le he visto ofreciendo alternativas para los migrantes que desean retornar a territorio nacional, siendo Tijuana una de las fronteras más transitadas y una de las puertas principales hacia nuestro país. Pero claro, no la vamos a ver porque no tiene visa, porque el gobierno de Estados Unidos le retiró la confianza, le revocó la visa. Sí se necesita visa para gobernar, para defender a las personas migrantes. Los Ángeles, siendo la segunda ciudad más poblada de mexicanos en el mundo, está hoy indefensa. Tuvimos y fuimos testigos de una reunión del subsecretario de Estado, Christopher Landó, con la presidenta de la República, donde no sabemos los resultados. Me encantaría que la presidenta haya tomado una postura firme y clara, y que haya generado un acuerdo de que no va a haber más redadas, de que se van a respetar los derechos de las personas migrantes. Pero si no logró ningún acuerdo, si fue una reunión más donde se dialoga sobre la relación bilateral, entonces hoy seré uno de los millones de decepcionados del gobierno de Morena. No podemos permitir
que se atropella a las personas migrantes, a los mexicanos y mexicanas, que lo único que han querido es encontrar una mejor opción, es sacar adelante a sus familias, y que día con día salen a trabajar con miedo, esperando poder cumplir los sueños de sus hijos y de sus hijas. Hoy, esos migrantes están abandonados por el gobierno mexicano, pero no están solos. Aquí está Acción Nacional para acompañarlos, para alzar la voz y para estar al lado de ellos en esta defensa y en este respeto de sus derechos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Sí, tenemos varias preguntas. En primera instancia les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Cómo están, diputados? Muy buenas tardes a todos. Preguntarles, hoy le escuché a la presidenta decir que ella no hizo una convocatoria a una movilización violenta, que unos políticos de la oposición, pues creo que le cambiaron el mensaje, que fue, creo que por eso la secretaria de Estado reaccionó de esa manera, o sea, como diciendo que la oposición es la que allá les llegó el mensaje de que sí había sido un mensaje a la violencia. Entonces no sé si la oposición hizo ese mensaje. Y por el otro lado, también aquí hay una diferencia ya con el presidente del Senado y un funcionario de los Estados Unidos entre que si son 3.5% el aumento a las tarifas, a los aranceles, o ya son 5% a las remesas, o cuánto va a ser, o sea, porque entonces ya no se sabe. Gracias. ¿Quieres contestar? A ver, Félix, muy brevemente, la presidenta tiene que asumir la responsabilidad de sus palabras. Ella está muy acostumbrada a hablar como jefa de partido, confunde su investidura con sus discursos en un mitin de campaña. Ella abiertamente dijo respecto de las remesas que había que salir a manifestarse. Si cavernícolas como Fernández Noroña no interpretan y confunden el propio mensaje de ella, bueno, pues es un asunto entre las filas de Morena. La presidenta, hay que reclamarle varias cosas. Guardó muchos días de silencio. La primera redada en contra de los mexicanos que legalmente trabajan en Los Ángeles fue el viernes. Ella no levantó la voz hasta el lunes. Ella guardó silencio 2.5 días. ¿Dónde estuvo la Cancillería? ¿Dónde estuvo el embajador de México en Washington? ¿Quién levantó la voz? Tú checas las redes sociales. Un tuit del cónsul en Los Ángeles, un tuit de la Cancillería, solo ofreciendo asistencia legal. Cero compromiso, como bien dice el diputado Saldañán. Pues como no tiene visa Marina del Pilar por las mansiones del bienestar, pues no puede ir a reunirse con las autoridades de Estados Unidos. Y la presidenta a la OEA le contestó en cuestión de horas. A Kristi Noem le contestó en cuestión de horas. Ojalá yo hubiera tenido esa misma celeridad y prestancia para condenar las redadas, porque por lo que yo veo, la Cancillería solo se dedica a defender a la presidenta y tienen el abandono a los paisanos de México, en Los Ángeles y en Chicago y en las otras ciudades donde están empezando a manifestarse en contra de los abusos de Trump. Bueno, pues mira, la verdad es que el problema del señor Noroña es que cree que él es la presidencia y que él cree que puede hablar a nombre de todos los mexicanos. Él está ahí en un premio de consolación porque en el baile de las corcholatas, pues acuérdate que quiso ser el coordinador cuando decía que él había tenido más preferencias que a Dan Augusto. Y cuando le dijeron que el reparto de consolación solo era entre militantes de Morena y que el PT no tenía acceso a las corcholatas de consolación, pues hizo lo que está en su esencia, que fue traicionar al PT para pasarse a Morena a cambio de esta posición que tiene y con la cual le hace mucho daño a México. La reunión de hoy con el subsecretario Landó, es evidente que empezó con un deslinde y una disculpa de la presidenta por los exabruptos de este señor. En vez de que empecemos una reunión para ver hacia adelante, tiene a la presidenta ofreciendo un deslinde y una disculpa por la estulticia con la que se conduce Fernández Noroña. Por eso respaldamos la postura de la senadora Lili Telles, que el día de hoy va a pedir su remoción porque le hace mucho daño al país el protagonismo estéril de Fernández Noroña.
Roberto Vizcaíno, de Diario Imagen. Muchas gracias, buenas tardes. No sé si ustedes sepan, están metidos en la relación, por lo que veo, México-Estados Unidos, pero tiene ya casi un mes que se abrió un servicio en los 52 consulados de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, que es, desde mi punto de vista, gravísimo. Los cónsules o su personal le informan a quienes se acercan a estos consulados que pueden depositar sus remesas en los consulados y solo les cobran $3 por cualquier cantidad que sea, ¿sí? Este depósito, y que en México se cobrará directamente en el Banco del Bienestar. Ahí están los videos, ahí están los videos del personal de los consulados informándoles eso. Bueno, el servicio parece magnífico. Es darle la vuelta a la tributación que le quiere imponer Trump. En primer lugar, esa decisión va en contra de esta decisión interna de los Estados Unidos. Segundo, parece que no sé si necesiten informarle al Departamento del Tesoro de Estados Unidos o al sistema bancario o a quién, ¿no? Y evidentemente ya hay información de think tanks y gente informada que dice, pues padrísimo, porque el sistema de narcotráfico en Estados Unidos, el cártel de cualquier cosa, se acerca al consulado, depositan la lana y va directo y la cobran acá en México. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque veo que no lo sabían. Sí. Desde luego lo denunciamos porque eso fue hace como 2 semanas, ¿no? Ese fue como 2 semanas, en donde aparecen en una plática en un consulado precisamente el ofrecimiento de servicios financieros pues indebidamente ofrecidos porque viola la verdad acuerdos internacionales de servicios financieros y no tendría por qué estar un banco dando esa vuelta. Lo denunciamos y estamos esperando la rendición por parte de Secretaría de Hacienda. Es cierto que no se volvió a mencionar, pero ahora era una manera de evitar el sistema financiero de otro país, independientemente del que sea, y desde luego no corresponde a las reglas de transparencia y financiamiento internacional. Lo cierto es que no han vuelto a volver a tocar ese tema y nos pareció realmente peligroso. Sí está corriendo los consulados, ¿eh? Están dando esas pláticas y no nos han reportado ninguna información. Para que gente la llegue y la hagan, digamos, vía directa a México. Realmente esa es una violación de la transparencia internacional en los que se han acordado a través de sistemas financieros. O sea, ¿convierten a los consulados en cajas del Banco del Bienestar? No, en algo mucho más grave, que es también lavado de dinero y simulación de impuestos y simulación además incluso de sistema financiero. No tienen ningún derecho a hacerlo. Gracias. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Para el diputado Damián, bueno, primero buenas tardes a los tres. A ver, ¿no parece, diputado, como que más le surge lavarle la cara a la presidenta de nosotros no fuimos, no hicimos, a nosotros no nos vean, en lugar de atender verdaderamente a las y los migrantes que están siendo afectados allá en Los Ángeles particularmente, y se repite la misma historia en otras ciudades como pueden ser Nueva York, Nueva Jersey, etcétera? Tenemos un gobierno que ha puesto en el centro al propio gobierno. Tienen que poner en el centro a los paisanos, a las familias mexicanas. De eso se trata, de servir a las familias, no de cuidar los intereses corruptos de un grupo o de algunos actores políticos. Desafortunadamente, como lo ha dicho el diputado Dorin, contestan rápido cuando tienen una descalificación electoral o una descalificación de algún órgano internacional, pero no contestan ni reaccionan para atender a las familias, para atender a los mexicanos. Y la función del gobierno es defendernos, es procurar nuestros derechos, que los podamos ejercer.
Por supuesto, el llamado es que asuman la responsabilidad de gobernar, porque no son un partido político. Por más que intenten pensar que son una tribu, son un gobierno. Y como gobierno deben de gobernar para todas y todos los mexicanos, incluso en territorio estadounidense. Gracias. Alfredo Flores, de News México. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo voy con dos preguntas nada más. Ay, sí, gracias. La primera es, con toda esta situación que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que se acaba de mencionar de los consulados, que además aprovecha el consulado como es sede diplomática y no puede intervenir Estados Unidos, parece que es de donde están agarrando para esto de los depósitos de remesas. Lo de Noroña y sus habladurías, el triste comentario de la invitación que hizo la presidenta y que después ya no lo volvió a tocar, pero ahora lo agarra Noem Christie como bandera. ¿Cómo ven ustedes que va a ser esa primera reunión de Claudia Sheinbaum con Trump, con todas estas desventajas que se están viendo? ¿Va a ser peligroso para México? ¿Va a tener que ceder muchas cosas para que Trump pues tenga mayor control en México? ¿O puede ser, entre comillas, algún beneficio para México en alguna exigencia que haga Trump? Esa sería la primera. Hemos tenido mucho discurso, pero no vivimos del discurso. Necesitamos una postura del gobierno mexicano de tú a tú, de respeto, de firmeza. Y hoy hemos tenido sometimiento. ¿Que quiere Trump que se manden elementos de la Guardia Nacional a la frontera para detener la migración? Ahí van. Que se inspeccionen en todos los aeropuertos a las personas que no sean mexicanos, ahí están revisando en todos los aeropuertos en la franja fronteriza. Lo que quiere Estados Unidos, simplemente la presidenta dice a sus órdenes. Ya basta de esa política. Lo que necesitamos son acuerdos por el bien de las familias mexicanas, por el bien de México. Es una postura, claro, firme y enérgica, que logre consensos, que se eliminen esos impuestos a las remesas, que se acaben esas redadas. Pero si en esta reunión no vamos a lograr nada más que seguir cumpliendo lo que nos está pidiendo Estados Unidos, será un fracaso para las familias mexicanas. Porque en la práctica eso es lo que hemos estado viendo. Seguramente será una reunión que debe ser difícil, porque disentir es difícil. Pero la buena política une, y la buena política construye acuerdos en la diferencia. El llamado es hacer política de la buena, y no política partidista y de tribu. Ese es el llamado y esa es la exigencia. ¿Qué tanto ha influido Noroña en esta situación tensa que está enfrentando la presidenta y el país con sus... Pues la peor crisis binacional que tenemos, el señor no hizo más que azuzarla. Y desgraciadamente, desde su cargo que responsablemente ha realizado como presidente del Senado de la República. Por eso sí hubo una respuesta por parte del Congreso de Estados Unidos, porque no era cualquier persona. Y volvemos a insistir. Primero que nada, nuestra solidaridad con cada uno de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, con sus familias, con sus hijos y sus hijas. Segundo, que sabemos muy bien el esfuerzo de muchos mexicanos, no solo para hacer crecer su país y sino también en los esfuerzos de construcción de bien común en donde viven. El esfuerzo de muchos estadounidenses que trabajan en organizaciones para apoyar también a nuestros migrantes y en su defensa de los derechos humanos, que hoy están consiguiendo quizá incluso más a través de su trabajo y del tejido social que están haciendo. Pero sí exigimos desde luego una política, que es parte del acuerdo que él trae, que el diputado César Damián trae, una política integral para enfrentar estos momentos. Y por supuesto que no ayuda la irresponsabilidad en la expresión de las palabras, que lo único que hace es justificar la violencia y la crispación y la división entre dos países y ahonda la crisis y da pretexto a quienes no quieren resolverla. Por eso lo lamentamos enormemente, porque quienes la pagan son los migrantes que viven en Estados Unidos. Segundo, estamos obligados a mirar a los consulados, que han hecho su trabajo con lo que pueden, y por eso vemos a un cónsul avisando a un centro de atención. Pero llevamos
Llevamos años de reducirles el presupuesto a los consulados y particularmente a los consulados en la frontera sur de Estados Unidos. Ellos que prestan mucho más allá de servicios diplomáticos, porque obviamente prestan servicios sociales y políticos. Y frente a estas redadas pudieron en otros tiempos, haber contestado inmediatamente con mayor personal, con mayor energía y con mayor efectividad. Porque lo que estamos solicitando, como una vez lo solicitamos en la Cámara de Diputados y que se nos fue negado en la Comisión de Migración, unos protocolos verdaderamente actualizados para lo que estamos viviendo, protocolos de niños y niñas migrantes, protocolos para adolescentes, protocolos para las familias que han sido separadas, protocolo que significa acompañamiento psicológico también de niños a cuyos papás o mamá ha sido o deportada o detenida, protocolos de atención completa e integral a los migrantes y no solo de quejas. Y desde luego requiere de un trabajo diplomático en donde han abandonado a los consulados, les han quitado servicios personales y no les ha permitido trabajar con la eficacia que deberíamos de tener. Y podemos reanudar, no sé con qué efectividad, pero cuando estaban gobernados de verdad por gobiernos del PAN, pues eran muy efectivos las conferencias de gobernadores fronterizos, tanto de la frontera sur de Estados Unidos como de la frontera norte de México. Hay mucho que retomar, mucho que hacer y exigimos esa política integral y que dejen de utilizarnos a nosotros como pretexto. Cuidemos la palabra, cuidemos la unidad, pero también trabajemos por una política integral hacia los migrantes y hacia ese momento. Y que el señor Noroña deje de ahondar las crisis. Y ya para concluir de mi parte y en ese sentido de Noroña, ahorita hay el rumor de que ya no dio declaraciones porque parece que le jalaron las orejas aparentemente. ¿Cuánto cree que va a durar este silencio del señor Noroña? Porque hoy no habló ya. Es evidente que le pusieron un bozal a Noroña, hay que celebrarlo, pero también eso va en el contexto de una reflexión. Las sandeces de Noroña no serían tan relevantes si lo que hubiera fuera una postura de la Cancillería mexicana. Si la postura oficial fuesen los hechos del gobierno mexicano, las sandeces de Noroña no serían la nota, serían solo un mal chiste. Es en el vacío del silencio mexicano, en la falta de actuación de la Cancillería mexicana y del gobierno de México, que las estupideces de Noroña se vuelven nota nacional. Cerramos la ronda de preguntas y respuestas con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal, diputada, legisladores? Yo te quiero preguntar mencionabas que el PAN va a defender a los migrantes. ¿Ya tienen un proyecto, ya tienen un plan? ¿En qué consiste? Me gustaría saber por lo menos 3 puntos importantes, o solamente esta defensa sería desde aquí con un discurso o con un desplegado, ¿cómo? Y sobre lo que decían hace rato de que pues no se cambia el personal en las embajadas, pues porque dicen que no tienen dinero para hacer estos cambios, que ya se lo gastaron, y bueno, pues muchos que tienen pues años allá no tienen para pagar el menaje, y ni aquí tampoco. ¿Cómo le va a resolver el problema la presidenta Sheinbaum? Gracias. Sí, con el acuerdo, ¿no? Sí. Margarita, gracias por la pregunta. Es importante reconocer que en el pasado no todo está mal. Hubieron aciertos, y de los aciertos está el Servicio Exterior Mexicano. Hay que fortalecer el Servicio Exterior Mexicano. En varias ocasiones y en esta legislatura hemos insistido en que necesitan más recursos, en que necesitan seguir la profesionalización que ha llevado, porque el servicio era muy bueno. Se han cometido aciertos. Claro, la red consular mexicana es referencia a nivel mundial, pero hoy está abandonada. No tienen recursos, tú misma lo has mencionado, para cambiar un embajador que lleva años fuera. Claro, se traen su menaje de casa y generalmente la Cancillería cubre esos costos. Hoy no hay dinero ni para eso. Ni para repatriaciones. No hay dinero para atención consular, para repatriaciones, para abogados. Y eso es algo que sí se hacía bien. Hemos exigido más recursos y en este punto de acuerdo seguimos exigiendo estas acciones muy concretas y muy puntuales.
Claro, como Acción Nacional tenemos diálogo con los grupos migrantes en Los Ángeles, en Chicago, en diferentes lugares. Y claro, estamos nosotros en la mejor disposición de hacer equipo con el gobierno para esto, no para cuestiones partidistas electoreras, para poner en el centro a las familias migrantes. Pero el diálogo está cerrado, porque no les gusta que alguien piense, más allá de que pensamos diferente, porque lo que nos une aquí son los migrantes, son los paisanos. No nos une otra cuestión, pero no hay diálogo y no hay disposición ni en el Congreso, ni en el Legislativo, ni en el Ejecutivo. Y eso es lamentable. A mí me gustaría saber si ustedes ven que Claudia Sheinbaum está pagando muy caro el noviciado de su primer año de gobierno, pues porque los enemigos prácticamente los tienen en casa. Ahí están las declaraciones de Fernández Noroña. Yo te diría que más que su noviciado está pagando los platos rotos de poner cuadros partidistas y malas decisiones. Yo creo que la presencia de Esteban Moctezuma en Washington no está dando resultados. Es evidente que el canciller no está dando resultados. Te lo voy a poner de esta forma, Margarita. Recientemente vi una noticia de otros países que lograron revertir jurídicamente extradiciones que habían violentado derechos humanos de Trump. Alguien que habían mandado con Bukele y que se ganó un litigio para que legalmente regresara a Estados Unidos. ¿Cuántos casos ha ganado la Cancillería mexicana? Díganme un solo caso, uno, que haya ganado el gobierno de Sheinbaum, donde haya habido un fallo judicial que obligue a regresar legalmente a alguien que fue injustamente deportado por Trump. Cuando yo veo que hay otros países que le ganan litigios a Trump y le obligan a readmitir a quien expulsó ilegalmente su país, y veo que tengo un gobierno callado, sin personalidad, sin presencia y sin casos de éxito, pues entonces es un noviciado que le está saliendo muy caro a los mexicanos. No tienen un solo caso, uno, que le hayan ganado por deportación ilegal a Donald Trump. Eso pues, los deja sin derecho a examen en cualquier facultad de derecho, estarían reprobados. Aquí la maestra Zavala podría abundar del tema, pero pues estos no tienen ni derecho a examen. Muchísimas gracias y reiteramos, por supuesto, nuestra postura a favor de los migrantes, que es en el centro en lo que debe estar cada una de nuestras acciones. Muchas gracias.